pues es que no puedo, no me va a alcanzar, porque ya me quitaron más de impuestos o me descontaron una parte por el ahorro, que porque falté, lo que sé. O luego dicen, no, pues esta semana no me alcanzó. Pues ni modo, Señor, tú entiendes, y pues esta vez no voy a poder diezmar, no voy a poder dar lo que me corresponde, pero pues ahí me pongo al corriente contigo en la siguiente, ¿sí? No se trata de eso, porque bien sabemos que Dios conoce nuestra necesidad y Él siempre provee, nunca nos deja desamparados. Ajá. Y fíjense entonces, ¿qué pasa si nos negamos a cumplir con estas ordenanzas? Primero que nada, Malaquías 3:9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y luego todavía pregunta el pueblo, ¿cómo? Pues ¿de qué me hablas? ¿En qué te robé? ¿Cómo puede el hombre robar a Dios? Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, pero decís, ¿en qué habemos robado? En los diezmos y las ofrendas, porque el Señor especificó para qué debían de ser entregadas y cómo van a ser usadas, y aclaró, se debe cumplir por temor a Dios. No es porque con eso mantenemos a la iglesia, con eso pagamos la luz, el agua, los servicios, el predial, lo que se ocurra. Muchos dicen, no, es que estamos enriqueciendo al pastor. No es cierto. El pastor, los pastores en cada iglesia son administradores. Ajá. Y mire, en el peor de los casos, no estoy diciendo que es en muchas iglesias, en el peor de los casos, sí, un administrador, un encargado, un contador o el pastor hacen un uso indebido de eso, ellos van a tener que dar cuentas. El pueblo no es nadie para castigar, para juzgar o para exigir cuentas. ¿Por qué? Porque es como exigirle cuentas a Dios. A ver, Señor, yo te estoy dando esto y ¿qué estás haciendo con él? O imagínense, por ejemplo, cuando fuimos niños o los jóvenes con los papás, ¿le piden cuentas a los papás? O nosotros de jóvenes, de niños, les pedíamos cuentas a los papás. Decir, a ver, papá, pues, ¿por qué no me estás dando lo que necesito? ¿Qué no trabajas? ¿Qué le haces al dinero? ¿En dónde lo estás gastando? No lo hacemos, porque sabemos que no tenemos esa autoridad ni el derecho de hacer algo así. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de esa bendición. Estamos siendo objetos de esa bendición de Dios, de esa misericordia de Dios, de tener lo necesario. Uh-huh. Y fíjense, por si esto fuera poco, también nos dice el Señor, porque siempre nos tiene misericordia. El Señor nos dice, pruébenme, les conviene. Ajá. En Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al tesoro y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abrirá las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, nos está diciendo, les conviene cumplir, porque yo los voy a bendecir, y no nada más con lo que dieron, sino mucho más allá de lo que dieron, mucho más allá de lo que necesitan. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Y si Él ve fidelidad y obediencia,
va a recompensar, nos va a ayudar. También nos dice, aparte de esto, que Él no solamente se agrada de ver que el pueblo, que sus hijos cumplen con esas ordenanzas, esos mandamientos, sino que hay incluso quienes van más allá. Y Él nos los dice claro. Y aquí nada más voy a citar 2 ejemplos. El primero dice en Lucas 21, 1 al 3, dice: alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Entonces dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Es decir, dio más allá de lo que el Señor pedía por obediencia. ¿Por qué? Porque es por amor, porque es esa confianza de que el Señor nunca nos desampara. El Señor siempre va a obrar de acuerdo a lo que ve en cada uno de nosotros. No nada más dando lo necesario, sino cuando ve esa actitud sobresaliente, el Señor, como se agrade de esa obediencia y de ese corazón, da mucho más. Fíjense, el segundo ejemplo lo vemos en 2 Corintios 8, versículos 1 a 4. Y aquí es donde Pablo reconoce, dice: ahora, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, poniéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Entonces está reconociendo que hay gente, que hay pueblo, que hay personas que no nada más se dedican a cumplir lo que dice la ley, las ordenanzas, sino que van más allá. Y comentábamos en otra ocasión acerca de que Dios no está peleado con que tengamos riqueza, porque Él da la riqueza a quienes saben administrarla y usarla de acuerdo a los propósitos que Dios quiere. Porque muchos podemos pensar: pues es que el rico de seguro anda mal, de seguro no, ni siquiera cree en Dios. Pero no es cierto, porque hay mucha gente que es muy bendecida. ¿Por qué? Porque pone a Dios en primer lugar y siempre está dando para la obra, siempre está ayudando al prójimo, siempre está dando ese extra aunque no tenga que hacerlo. Hace ya varios años, tal vez décadas, si recuerdan, en Estados Unidos había muchas organizaciones de iglesias que tenían misioneros, que daban ayudas y que iban a dar ese apoyo a muchos lugares. Quizás a alguno de nosotros nos tocó ver aquí en Tijuana que esos grupos venían incluso a construir pies de casa a gente necesitada y no les cobraba nada. Venían, muchos pueden decir, por sus propios medios. No, era de lo que las iglesias, las congregaciones daban para esa ayuda. ¿Por qué? Porque ellos lo consideraban así. Es lo que Dios quiere, es parte del propósito de Dios. Entonces, los diezmos y las ofrendas y las primicias son para la iglesia, para las necesidades de aquí, pero hay más necesidad allá.
y daban.